Bienvenidos una vez más al canal menos visto de YouTube. Hoy día vamos a hablar de la estupidez. Vamos a hablar de la estupidez. La verdad yo no me considero un tipo muy inteligente. Honestamente, no me encuentro tonto, pero no me encuentro un tipo brillante. ¿Ok? Sin embargo, me pareció interesante estudiar y analizar la estupidez. Y encontré un video bien interesante que habla de los 7 tipos de estupidez. Entonces los voy a ir desglosando y voy a ir comentando cada uno de ellos. A ver en cuál calzo yo o alguno de ustedes. Y me pueden comentar ahí abajo en los comentarios si calzan con alguno o son personas que efectivamente escapan a estas 7 tipologías. Ya, echémosle para adelante. Número 1, este es el estúpido ignorante. Que, bueno, como lo dice la palabra, es un estúpido que cree saberlo todo y se maneja muy superficialmente en los temas, como yo. que la verdad, claro, como no tengo ningún doctorado, no tengo ningún magíster, nunca me he metido mucho en profundidad en ningún tema muy en particular. Miro todas las cosas como por arriba, por lo tanto yo podría calificar como el estúpido ignorante. Una de las características de este tipo de estúpido es, como lo dice, que es ignorante, pero cree saberlo todo. Y ese típico amigo que uno tiene, o compañero de pega, qué sé yo, o apoderado del curso, que habla como un poco con palabras como pomposas y extiende mucho los argumentos y se da vuelta 10 veces en el mismo tema, pero finalmente si tú desglosás, puta, no escribió ni 3 líneas, ¿cachai? Y básicamente es este tipo que cree saberlo todo, pero cuando tú te metes un metro abajo de la idea que está planteando, te das cuenta que primero la idea no es de él, sino que la escuchó en alguna red social o leyó en algún canal de televisión, o perdón, vio en algún canal de televisión o leyó en algún diario. Pero la verdad es que el tipo es un loro que repite lo que le entrega el entorno. Ese sería como el primero de los estúpidos. Estúpido número 2. El estúpido número 2 es el estúpido arrogante. Este tiene la particularidad de que es un estúpido que domina un tema muy en profundidad. Esto yo creo que se da mucho en profesionales que les ha ido bien en la vida. Qué sé yo, personas que les ha ido bien en un tema, como por ejemplo algún futbolista que nada, seco en su tema, pero se pone a hablar de política como si estuviera hablando de fútbol. Y la verdad que hay ejemplos tremendos, ¿no es cierto?, de gente que se pone a hablar de algo y en realidad dan jugo en este tema. Y no quiero ser peyorativo con los futbolistas, pero el hecho de que tú domines un tema en particular no quiere decir que los domines todos. Eso también se da mucho, creo yo, con los abogados y con los doctores. Porque claro, estudian una carrera súper prestigiosa que requiere un nivel intelectual importante para poder entrar a la carrera, después terminarla, sacar la tesis, qué sé yo. Pero claro, el abogado domina las leyes, la ética, la moral, bla, 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 o el doctor porque, pucha, entiende el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, como entienden el funcionamiento del cuerpo humano, las leyes, creen que pueden hablar de física, que pueden hablar de emociones, de psicología, como si estuvieran hablando de su tema. Entonces, ese es un tipo de estupidez que te lleva a creer que porque dominas un tema, y que puede que lo domines muy bien, es extrapolable a otros temas donde en realidad no necesariamente porque tú sepáis, no sé, si hay un neurólogo que tengáis la capacidad de hacer algo tan difícil como operar a alguien del cerebro, sacarle un tumor,
que, by the way, o sea, weón, qué bueno que haya gente así. No necesariamente ese tipo va a ser un experto en filosofía, en psicología o básicamente en relaciones interpersonales. No necesariamente porque sabes operar del cerebro, puedes darle un buen consejo a un amigo que está pasando por un problema de relaciones humanas, ¿no es cierto? Ese sería el segundo tipo de estupidez. Vamos para adelante. También yo creo que todos hemos tenido algún amigo o un conocido, alguien que nos topamos, que es el estúpido pedante. Y que es ese típico compadre que hace referencia a citas de libros muy sofisticados que leyó y que se sabe cifras y que cita estadísticas y que sabe de historia. Entonces arma una narrativa y un relato que uno dice, oh, este compadre sabe. Claro, parte del conocimiento y de la comprensión es la acumulación de información. Pero, por ejemplo, si me pongo a pensar como en ChatGPT, yo no creo que sea una inteligencia artificial, sino que es una biblioteca gigante que tiene mucha información, pero no por eso tiene capacidad reflexiva y de comprensión. Yo creo que hay que dividir el tema. La Biblioteca de Alejandría o la Biblioteca Nacional, si bien ahí hay acumulado mucho conocimiento e información, no necesariamente es inteligencia. Entonces, claro, son estos típicos personajes que tú te pones a discutir con ellos y te citan a Aristóteles, te citan a Platón, a Schopenhauer, qué sé yo, a todos los intelectuales potentes, porque tienen buena memoria. Pero, ok, la memoria es parte de la inteligencia. Sin memoria no hay acumulación de conocimiento, por lo tanto, si no hay acumulación de conocimiento no podéis ser inteligente. Pero no el hecho de acumular conocimiento no quiere decir que esté bien organizado en tu cerebro y que puedas hacer conexiones con esa información que tú tienes para realmente desarrollar cierto nivel de inteligencia. Entonces le mando saludos a todos los estúpidos pedantes que citan libros y que citan estadísticas y todo como para articular una idea. Te mando saludos, Axel Kaiser, porque tú eres re bueno para citar, weón, personajes y ¿cómo se llama? Y información que no necesariamente, desde mi punto de vista, constituyen como una verdad. Si bien te respeto, encuentro que eres un tipo inteligente, pero creo que tu ideología se come una verdadera, un verdadero deseo de poder entender la realidad. Así que eso, un saludo a todos los estúpidos pedantes que son buenos para citar y poner, ¿cómo se llama?, en su boca palabras de otros pensadores, pero básicamente no tienen una reflexión propia de la comprensión de la realidad, digamos. Ya, ahora vamos a hablar del estúpido de rebaño. Esto está lleno. Yo creo que de alguna manera ya se imaginan de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de las ovejitas, que tienen un pastor y son ovejitas que van detrás de un pastor. Y este pastor no necesariamente es un gran intelectual, ni mucho menos, sino que son ovejitas que siguen al rebaño, sin pensar mucho para dónde los va a llevar este rebaño. Estamos hablando de la gente que le gusta, no sé, pues el reggaetón, porque como está de moda y a todos les gusta, entonces a mí me gusta. Está de moda el octubrismo, entonces como
como todos están en la volada del octubrismo, qué sé yo, y que hay que votar en la estatua de Baquedano, puta, vamos para allá. Ahora, no estoy haciendo una crítica ni al octubrismo, ni al reggaetón, ni a nada en particular. Solo estoy haciendo la observación de que hay gente que no se cuestiona el tema, sino que es tan grande el deseo de estos estúpidos de pertenecer a algo que asumen eso y lo toman como una realidad y no se cuestionan nada. Eso se da en los equipos de fútbol. O sea, de que tú te enamoráis de la Católica, de la U, de la Unión Española o del fútbol en general. Y claro, como te genera un tema de conversación y qué sé yo, tú te subes arriba de ese carril eh, para pertenecer a algo. Y tienen miedo gigantesco de tener una opinión independiente. O sea, es más, cero posibilidad, porque lo único que buscan es la aprobación del resto. No, a ver, voy a ser bien ridículo, pero ponte tú, no sé, pues, weón, está de moda los pantalones apretados y los petos. Y una niña que es más o menos gordita, si reflexionara un poco diría, sabéis que está de moda, pero a mí no me queda muy bien porque se me asoma la guatita, pues bueno, entonces puta no, yo paso por esta vez y voy a usar vestidos, qué sé yo, no tengo idea. O algunos. Pero si esa niñita o esa señora es una estúpida de rebaño, se va a poner, aunque le quede mal, aunque incluso ella se dé cuenta que le queda mal. De hecho, hay un experimento que es súper interesante que lo hizo un psicólogo que obviamente no me acuerdo el nombre, pero que es bien entretenido. Llamaban a una persona, la metían en una sala y en esa sala habían 6 personas más. Y esas seis personas más eran unos actores, ¿ok? Entonces les mostraron en una pizarra 3 líneas y eran evidentemente 2 líneas eran iguales y había una que era un poquito más larga pero que se notaba. No había que tener una regla para medir. Y resulta que el entrevistador preguntaba ya cuáles dos son iguales. Y era evidente cuáles eran las dos iguales. Pero los actores decían, qué sé yo, la 1 y la 3. Y la verdad es que eran la 2 y la 3 eran iguales. Y este personaje, que no era el actor, se daba cuenta, pero ante la presión social de que todos los otros decían que eran la 1 y la 3, él terminaba diciendo la 1 y la 3. Y no estamos hablando de una persona, eran cientos. Y el experimento terminó demostrando que el estúpido de rebaño es capaz de bloquear lo que él mismo está viendo con tal de quedar bien con el resto. Entonces, examínate bien si te gusta. Pum, chipum, 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 chipum. Piensa si realmente te gusta o te gusta porque te tiene que gustar porque está de moda. Es una como para pensarla, si realmente te gusta tanto el pum, chipum, 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 chipum. O estáis siendo un estúpido de rebaño y te estáis subiendo una ola por pertenecer a algo que se supone que está de moda. Eso aplícalo en la política, en tu ideología, en tu todo, en tus creencias personales, en tu cosmovisión. Ve si realmente tú crees en eso o pusiste piloto automático y te estáis dejando llevar como una ovejita en un rebaño. Me gusta mucho, este es el estúpido ideológico. Muy propio de nuestra época, donde las ideologías nos comen nuestra capacidad de reflexión, pensamiento crítico y capacidad de movernos de un lugar a otro independiente de los hechos, ¿no es cierto? Vámonos básicamente izquierda y derecha, Chile. Es impresionante cuando yo veo a los políticos de derecha
criticando algo que hace la izquierda que ellos hicieron el mes pasado y viceversa. La gente de izquierda también criticando a la gente de derecha, y si uno revisa las noticias del mes pasado, gente de su sector hizo lo mismo. Entonces, lo que me pasa con el estúpido ideológico es que básicamente entra en una dinámica donde la narrativa es mucho más poderosa que los hechos mismos. Por ejemplo, el tipo que es pro-palestino es capaz de ver los niños que mueren en Gaza por los bombardeos israelíes, ¿no es cierto? Y yo también lo condeno, que se llama daño colateral y puta, me parece terrible. Pero no es capaz de ver el ataque que hizo el 7 de octubre Hamas y cómo degolló guagua, violaron abuelitas. O sea, eso no lo ven. Lo mismo lo que está pasando hoy día en Irán, ¿no es cierto? Que si tú eres de una ideología pro-pacifista, claro, tú encontrás atroz que los gringos estén bombardeando Irán y que mueren civiles, bla, bla, pero no eres capaz de ver las atrocidades que hace el régimen del ayatolá, ¿no es cierto? O qué sé yo, si eres de derecha, encontráis terrible el atentado contra Jaime Guzmán y que... pero no eres capaz de ver los 3.000 o 4.000 desaparecidos que generó el gobierno militar. Entonces, claro, entras en una narrativa que te hace perder la objetividad. A mí, yo soy chileno y a mí me da pena ver las noticias o ver las redes, como algunos youtubers que claramente son de una línea, hablan con un nivel de virulencia del otro y cero capacidad de autocrítica de su propio sector. Entonces, claro, estos son estúpidos ideológicos que entran en una lógica donde no son capaces de ver la realidad. Por ejemplo, a mí hay cosas que me gustan de Milei, como en el fondo, no sé, la impronta que tiene y que es súper jugado, y me imagino que lo está haciendo relativamente bien en Argentina porque entiendo que ha bajado ciertos índices, pero también creo que cae en esa cosa como ideológica de súper de derecha, que es la única opción y no hay de otra, y que los zurdos... Puta, a mí ese nivel de fanatismo creo que cae en el mismo saco que la ayatola, ¿cachai? O sea, el fanatismo, sea del lado que sea, a mí me produce suspicacia porque, de nuevo, es una estupidez ideológica donde tú no eres capaz de analizar los datos, te quedas solo en el relato. Yo tengo un conocido, amigo, cuñado, que en algún minuto estábamos piscoleando en vacaciones, hace un par de años atrás, o un año atrás, no me acuerdo muy bien, y le hablé de la dictadura de Maduro, en el minuto que, claro, que estaba toda la polémica de que le estaban pidiendo las actas y qué sé yo. Y es un tipo inteligente, esa puta, letrado y qué sé yo, pero me dijo, ¿y por qué tiene que entregar las actas? Cuando una persona que yo considero inteligente me dice, ¿pero por qué tiene que entregar las actas? Puta, yo digo, ya pues bueno, este weón es un estúpido ideológico, porque en realidad, puta, si tu proceso electoral es impecable, ¿qué rollo tenés de presentar las actas? De hecho, si en el minuto del sí y el no en Chile, Pinochet hubiera no querido presentar las actas y se hubiera autoproclamado que hubiera ganado en el sí y el no,
él estaría gritando con bandera en Plaza Italia de que muestren las actas. Entonces hay que mostrar las actas cuando se necesitan para un lado y esconderlas, no hay por qué mostrarlas del otro. A eso me refiero con la estupidez ideológica, que tu narrativa y tus ganas de que lo que tú crees estén en lo correcto son tan grandes que no te permiten la autorreflexión y pensar y, y en el fondo mirar la realidad, mirar los datos más que el relato. Este también es bueno, el estúpido agresivo. El estúpido agresivo, yo creo que ya todos lo cachan, pero no es necesariamente un weón que, puta, no sé, pues, te pasáis una luz roja o lo adelantáis y el weón te quiere matar. No estamos refiriendo a ese personaje con el cual tú te pones a conversar de algún tema y resulta que, por razones X, qué sé yo, tú le empezás a tirar argumentos que empiezan a desarmar eh, su narrativa o su idea. O empiezas tu argumento a ser más potente y se pone a gritar y finalmente te empieza a descalificar a ti. ¿Ok? Entonces, claro, ya no ataca tu idea, ya no ataca tus argumentos, sino que te ataca a ti. Por ejemplo, si ponte tú, me acuerdo hace poco me tocó estar con un estúpido agresivo que me decía que en Israel se estaba cometiendo un genocidio. Yo le decía, yo reconozco que en Israel han habido, ¿cómo se llama?, daños colaterales y muertes de niños, y eso es inaceptable. Pero por lo que yo entiendo, un genocidio es un intento sistemático de eliminar una población. Y si uno mira los datos, le decía yo, de la población en Gaza se ha como cuadruplicado. O sea, desde el 48, qué sé yo, habían 1 millón de palestinos, ahora hay casi 5 millones. Por lo tanto, como genocidio como tal, no da. Y ese era mi argumento. Era matemática y estadística y lo buscábamos en Google y calzaba. Y me empezó a decir, no, es que tú eres un facho, es que tú eres un sionista de mierda. Y... Puta. Pero es que la discusión era si era un genocidio o no era un genocidio, no si yo soy un sionista de mierda o un facho de mierda. Y eso pasa constantemente cuando la persona en la discusión se queda sin argumento, te ataca personalmente. Ahora, si el tipo me hubiera dicho, bueno, ya te compro de que no es un genocidio, pero ¿estás de acuerdo conmigo de que han muerto inocentes? Ahí cambia la lógica y yo le diría, sí, puta, bueno, ¿cómo te voy a decir que no? Y eso también pasa qué sé yo, en Chile, cuando tú te ponías a hablar tanto con los compadres de izquierda o con los compadres de derecha, cuando te encontrás con el estúpido agresivo, que se queda corto de argumentos y te empieza a atacar a ti personalmente, sale de esa discusión. O sea, eso es lo que yo recomiendo. Salte de esa discusión, no la vas a ganar. Porque el tipo o la tipa ya no está preocupado del argumento o de los datos con los que se está hablando, sino que te va a empezar a descalificar a ti. Al descalificar a ti descalifica lo que tú estás diciendo. Pero eso es una falacia porque no tengo idea, como si estamos discutiendo, qué sé yo, de algo, alguna idea, y me dice que yo soy feo, y que yo soy tonto, o que yo soy ignorante, está hablando de mí, pero no está hablando de lo que estamos hablando, de la idea misma. ¿Se entiende? Entonces, cuando te pase eso, date cuenta que estás ahí al frente de un estúpido agresivo y sale de ahí porque, puta, es muy desagradable hablar con esa gente.
último nos queda nuestro séptimo estúpido, que es el estúpido útil. O digamos que el tonto útil, como lo definió Stalin. Y básicamente, puta, es ese típico compadre que no piensa mucho en por qué está donde está y por qué está haciendo lo que está haciendo, sino que se compra una narrativa ideológica, algún ideal, algo, y se sube arriba la pelota y es útil para otras personas, incluso son capaces de dar la vida por esa idea y sacrifican su vida o su trabajo, básicamente porque creen que ahí están perteneciendo a algo o están luchando por alguna causa importante, pero en realidad no están tan seguros si eso es tan relevante, lo entienden a cabalidad. No sé si les ha tocado ver esos típicos shorts en YouTube donde entrevistan a feministas. Es que yo estoy en contra del patriarcado. Y el periodista le dice, ¿qué es lo que es el patriarcado? Ah, es que tú eres un machista y no sé qué, y la mina se va. Es bien burdo el ejemplo que tiré, pero me imagino que entienden y se acordarán de más de algún video donde entrevistan a personas que están en marchas y qué sé yo, y son los típicos tontos útiles que están en estas marchas, que están con una pancarta en la mano, pero tú escarbas 3 segundos y el tipo no tiene puta idea por qué está ahí. Ahora no estoy en contra de las marchas, yo creo que cuando uno cree en un ideal, en algo que quiere defender, puta, tiene que salir a la calle o a donde tenga que ir para defender lo que piensa. Pero tenéis que estar seguro y ser de fondo que tú estás luchando por algo que tú quieres, no porque alguien te vendió una pomada y te está usando. Ese sería mi último estúpido. Y viene una reflexión, el antídoto a la estupidez, que vamos a ver si realmente sirve. Ahora reflexión final, pues el antídoto a la estupidez. Escribí un pequeño textito, dice, el antídoto a la estupidez es la humildad. Es estar constantemente autocuestionándose de las propias creencias. Es decir, si soy de derecha, cuestionar mis ideas de derecha y escuchar a gente de izquierda y ver en qué punto pueden tener razón. Si yo soy de izquierda, lo mismo. Decir, a ver, ya, pero escuchemos a gente de derecha, a ver qué tienen que decir en términos de la economía, y ver en qué puntos podría yo estar de acuerdo. Y eso amplíenlo en todo. En discusiones con su pareja, en discusiones con sus hijos, en discusiones con amigos. Siempre el otro algo puede aportar, aunque sea un estúpido agresivo, aunque sea un estúpido ignorante. Pero en el fondo, si no, nosotros nos convertimos en uno de estos 7 estúpidos. Yo creo que la base del no convertirse en un estúpido, o sea, no ser un estúpido potencial, es no creerte el cuento de que te la sabís todas. Y constantemente estar diciendo, a ver, ya puta, yo creo en esto, yo estoy súper seguro de esto. ¿Será tan así? ¿Será que yo estoy metido en mi burbuja cognitiva? ¿Será que el algoritmo me muestra puros videos que refuerzan lo que yo estoy pensando y eso me da ínfulas para yo creerme más el cuento? Yo creo que ese es el antídoto, es humildad. Es decir, mira, yo no me las sé todas. Voy a parecer el estúpido el pedante o el arrogante. Te estaba revisando yo ahora.
el que hace citas, que, que ocupa como frases pomposas de algún pensador importante, qué sé yo. Sócrates decía, solo sé que nada sé, más vieja y manosea la frase, pero yo creo que tiene que ver con eso de la sabiduría. Yo creo que la sabiduría, la no estupidez, la inteligencia no está en decir yo sé, está en todo lo contrario, en yo quiero aprender, yo quiero estudiar, yo estoy abierto a entender la verdad, estoy abierto a entender la realidad, estoy abierto a que alguien me convenza de lo contrario de lo que yo pienso. De hecho, yo en una conversación, en una discusión, si yo, entre comillas, la pierdo, me voy feliz. Porque como perdí la discusión, claramente el otro tenía mejores argumentos que yo, por lo tanto aprendí. Entonces eso es como un poco de humildad, pues, de decir, claro, el otro tenía razón, pero compadre, al final ¿quién gana? Cuando tú dices el otro tenía razón, ganáis tú, po, weón, porque aprendiste algo. Te vas tú con información que no tenías. Entonces, yo creo que el antídoto a la estupidez es justamente eso, es la humildad de estar abierto a estar equivocado y tener la oportunidad de aprender y ampliar tu conocimiento y tener una comprensión más global de la realidad. Pucha, si les gustó el video, denle a la campanita, compártanlo, pónganle harto like. Escríbanme allá abajo si me encuentran alguno de los estúpidos que yo describí. Yo feliz de que me opinen, incluso para pegarme palos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!